Una verdadera conversión según la narrativa bíblica. Considerando el contexto bíblico y el significado de los originales. Cuando la Biblia habla de conversión, no está hablando simplemente de un cambio de religión, de una decisión emocional, de asistir a una congregación o de adoptar ciertas prácticas religiosas. La conversión bíblica es uno de los temas más profundos de toda la Escritura porque implica un cambio radical de reino, de Señor, de identidad, de propósito y de destino eterno. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios llama al ser humano a volver a Él. La historia de la Biblia es, en gran medida, la historia de un Dios que busca reconciliar consigo mismo a una humanidad que se apartó de Él. La verdadera conversión debe entenderse dentro de esa gran narrativa. El problema original, la separación de Dios. La historia comienza en Génesis con un ser humano creado para vivir bajo el gobierno de Dios. Adán y Eva fueron creados para disfrutar de la presencia de Dios, reflejar su imagen y ejercer dominio sobre la creación bajo la autoridad divina. Sin embargo, cuando decidieron creer la voz de la serpiente en lugar de la voz de Dios, ocurrió algo más profundo que un simple acto de desobediencia. El hombre cambió de lealtad. Dejó de someterse al reino de Dios para seguir otro camino. El pecado no fue solamente comer de un árbol prohibido, fue una rebelión contra el gobierno de Dios. Desde ese momento, toda la humanidad quedó separada de Dios. Romanos 3:23 declara: Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. La necesidad de conversión surge precisamente porque el ser humano se encuentra lejos de Dios. Nadie necesita convertirse si ya está donde debe estar. La conversión es necesaria porque el hombre se apartó de su Creador. El concepto bíblico de volver. En el Antiguo Testamento aparece constantemente la idea de volver. El término hebreo más utilizado es resú, que significa regresar, retornar, dar media vuelta, volver al punto de origen. Cuando los profetas llamaban al pueblo al arrepentimiento, estaban diciendo: vuelvan a Dios. Jeremías 24:7 dice: y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Observe que la conversión no comienza con una conducta externa. Comienza en el corazón. La verdadera conversión siempre involucra el corazón porque el problema del hombre es esencialmente espiritual. Abraham, el inicio de una vida de fe. La narrativa bíblica presenta a Abraham como uno de los primeros grandes ejemplos de conversión. Cuando Dios lo llama, Abraham vive en una cultura pagana. Josué 24 nos señala que sus antepasados servían a otros dioses. Dios lo llama a salir de aquella realidad. Abraham deja su tierra, su seguridad y su antigua manera de vivir para seguir a Dios. Génesis 15:2 declara: y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. La verdadera conversión comienza creyendo a Dios. No es simplemente creer que Dios existe. Es creerle a Dios. Es confiar en su palabra por encima de las circunstancias. Jacob, Dios deja de ser el Dios de otros. Jacob conocía la historia de Abraham e Isaac. Sin embargo, llega un momento donde hace una declaración personal. Jehová será mi Dios. Aquí encontramos una verdad fundamental. Nadie se convierte porque sus padres conocen a Dios. Nadie se convierte porque pertenece a una iglesia. La verdadera conversión ocurre cuando el Dios de otros se convierte en mi Dios. Jetro, reconocer la supremacía de Dios. Jetro era sacerdote de Madián. Después de observar las obras de Dios a favor de Israel declaró: ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses. La conversión siempre implica reconocer la supremacía absoluta de Dios. Mientras el ser humano siga creyendo que puede gobernar su propia vida independientemente de Dios, todavía no ha comprendido el significado de convertirse. Rahab, fe que produce acción. Rahab no pertenecía al pueblo de Israel. Sin embargo, escuchó acerca de las obras de Dios. Creyó. Reconoció que Jehová era Dios sobre toda la tierra. Su fe produjo acciones concretas.
Protegió a los espías. Arriesgó su vida. Abandonó su antigua identidad. La verdadera conversión siempre produce obediencia. Ruth, una nueva identidad. Ruth hizo una de las declaraciones más poderosas de toda la Biblia. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Observe la profundidad de estas palabras. Ruth no solamente estaba cambiando de ubicación geográfica. Estaba cambiando de identidad. Estaba abandonando sus antiguos dioses para unirse al pueblo del pacto. La conversión siempre implica una nueva identidad. Naamán, abandonar los antiguos dioses. Después de ser sanado, Naamán declaró: de aquí en adelante tu siervo no sacrificará a otros dioses, sino a Jehová. La verdadera conversión siempre implica renuncia. Quizás hoy muchas personas no tienen ídolos de piedra. Pero pueden tener otros ídolos. El dinero. El éxito. La fama. El placer. El orgullo. El poder. El yo. Convertirse significa destronar todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Jesús y la verdadera conversión. Cuando llegamos al Nuevo Testamento encontramos que Jesús comenzó su ministerio diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mensaje central de Jesús no era simplemente cómo tener una vida mejor. Era el anuncio de que el reino de Dios había llegado. La palabra griega para arrepentirse es metanoia. Significa un cambio profundo de mente, perspectiva y dirección. No es solamente sentir remordimiento. Judas sintió remordimiento. La verdadera conversión implica transformación. Es una nueva manera de pensar acerca de Dios, del pecado, de uno mismo y de la vida. Nicodemo, nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo: el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Observe que Jesús no dijo: necesitas mejorar. No dijo: necesitas más conocimiento. No dijo: necesitas más religión. Dijo: necesitas nacer de nuevo. La conversión verdadera es tan profunda que Jesús la compara con un nuevo nacimiento. Es recibir una nueva vida producida por el Espíritu Santo. Pedro y el llamado al arrepentimiento. Después de la resurrección de Cristo, Pedro predicó: arrepentíos y convertíos. Aquí aparecen dos palabras distintas. Metanoe, cambiar la mente. Episte, volverse o cambiar de dirección. Por lo tanto, una verdadera conversión implica un nuevo entendimiento, un nuevo corazón, una nueva dirección, un nuevo Señor, una nueva manera de vivir. Pablo y las evidencias de la conversión. Pablo enseñó que las personas debían arrepentirse y convertirse a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Las obras no producen la salvación. La salvación es por gracia. Pero las obras evidencian que la salvación es real. Un árbol vivo produce fruto. De igual manera, una persona convertida comienza a manifestar fruto espiritual. ¿Cuáles son las evidencias de una verdadera conversión? Amor por Dios. La persona ya no vive para sí misma. Ahora desea agradar a Dios. Odio al pecado. No significa perfección. Significa que ya no puede sentirse cómodo viviendo deliberadamente en el pecado. Hambre por la palabra. Existe un deseo genuino de conocer a Dios. Obediencia. La persona comienza a someterse a la autoridad de Cristo. Amor por los hermanos. Primera de Juan enseña que quien ama a Dios ama también a sus hermanos. Perseverancia. La verdadera conversión permanece. No depende únicamente de emociones pasajeras. Fruto visible.
Gálatas 5 habla del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. La diferencia entre religión y conversión. La religión puede cambiar comportamientos. La conversión cambia el corazón. La religión puede modificar hábitos. La conversión transforma la naturaleza interior. La religión puede producir apariencia. La conversión produce vida. Los fariseos eran religiosos. Pero Jesús dijo que sus corazones estaban lejos de Dios. Por eso la conversión bíblica siempre comienza internamente y luego se refleja externamente. La meta final de la conversión. La meta de la conversión no es simplemente escapar del infierno. La meta es volver a Dios. Es reconciliarse con el Creador. Es vivir bajo el gobierno de Cristo. Es formar parte del reino de Dios. Es recuperar el propósito para el cual fuimos creados. Según toda la narrativa bíblica, desde Abraham hasta los apóstoles, una verdadera conversión ocurre cuando una persona, iluminada por Dios, reconoce su condición pecaminosa, se arrepiente, pone su fe en Jesucristo, abandona toda lealtad rival, recibe una nueva vida por el Espíritu Santo y comienza a vivir bajo el señorío de Cristo. La verdadera conversión no es simplemente una decisión de un día. Es el inicio de una nueva vida. Es pasar de las tinieblas a la luz. Es pasar de la muerte a la vida. Es pasar del dominio del pecado al gobierno de Dios. Es poder decir, como Ruth, tu Dios será mi Dios, como Naamán, no ofreceré sacrificio a otros dioses, como Pedro, arrepentíos y convertíos, y como Pablo, convirtiéndose a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Esa es la verdadera conversión que presenta la Biblia, una transformación integral del corazón, de la mente, de la voluntad, de las lealtades y de toda la vida para la gloria de Dios. Una verdadera conversión. Hechos 3, 18 al 21. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Conversiones en el Antiguo Testamento. Debemos tomar en cuenta para una buena interpretación lo siguiente. Después del evento de la Torre de Babel, todas las naciones quedaron bajo autoridad de otros dioses, Elohimes. Abraham fue el nuevo comienzo del reino de Dios sobre la tierra. La familia de Abraham es la única familia del reino para un nuevo comienzo. Todas las personas extranjeras eran adoradores de otros dioses. Aún en Israel habían personas que eran adoradores de otros dioses. Abraham, Génesis 15 del 4 al 7. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y se lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Jacob, Génesis 28, del 20 al 22. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere mi Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diereis, el diezmo apartaré para ti. Jetro, Éxodo 18 del 9 al 11. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel, al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco
que Jehová es más grande que todos los dioses. En lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellas. Rahab, Josué 2, del 9 al 11. Sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ruth 1, 16 al 17. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, y así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Naamán, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso del 15 al 17. Y volvió al varón de Dios, y él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Conversiones en el Nuevo Testamento. La predicación de Jesús. Marcos capítulo 4, verso 11 al 12. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. La predicación de Pablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, del verso 19 al 20. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. La promesa para los judíos. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso del 15 al 16. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. El etíope. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 35 al 38. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y le dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cornelio. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 34 al 37. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Hechos capítulo 10, verso 38 al 41. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en toda la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no
a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. El carcelero de Filipo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso del 27 al 30. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos capítulo 16, verso del 31 al 34. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos, en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Nicodemo. Juan capítulo 3, verso 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan capítulo 3, verso 13 al 15. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué significa convertirse? ¿Qué es invocar a Dios? Jabes. Primera de Crónicas 4, 9, 10. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto le di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Enós, Génesis 4, 26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Abraham, Génesis capítulo 13, verso del 3 al 4. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Isaac, Génesis capítulo 26 del 24 al 25. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Invocar en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 10, verso 8 al 13. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Deuteronomio 30 del 11 al 14. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está al otro lado del mar para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos?
porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Isaías, capítulo 28, verso del 16 al 18. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de crecimiento estable. El que creyere no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Joel 2, del 12 al 14. Por eso pues, ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Joel capítulo 2 del 15 al 18. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Joel capítulo 2 verso 29 al 32. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Conclusiones. Una verdadera conversión es el rechazo a adorar, servir y seguir a otro Dios que no sea el Dios verdadero. Es entrar en el pacto establecido por Dios, es venir a formar parte de una comunidad que tiene la misma fe, es unirse a la causa que Dios tiene para este mundo, es vivir la vida que Dios diseñó para amarlo y amarnos nosotros unos a otros, es la perseverancia en la esperanza del cumplimiento de las promesas del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo.